Luke is a phenomenal talent, but he's young. You plus him, boom, I got a team. When was the last time you won a race? Sunday, Daytona. Oh, I'm sorry. I meant Formula One. Oh, I'm sorry. Then same as you. Brad Pitt regresa a la pista en el avance más reciente de F1. Damson Idris, Kerry Condon y Javier Bardem también protagonizan la película de carreras de Joseph Kosinski, director de Top Gun Maverick. F1 llega a IMAX y otros teatros el 27 de junio. La fiscalía del joven Joshua Steven Rip se produjo la tarde del miércoles a la sede del Ministerio Público que opera en Verón, Punta Cana. En el audiovisual se observa el momento en que el joven Joshua Steven Rip es trasladado en un vehículo de Politur saliendo de la Fiscalía de Violencia de Género de esta demarcación. Según las informaciones a las que Noticias SIN tuvo acceso, es el cuarto interrogatorio que se le realiza al joven. El joven de 22 años se observa en los videos de las cámaras de seguridad del hotel junto a su Dinshka Konanki, con quien fue vista por última vez en la playa, la joven desaparecida. En tanto, en este séptimo día de búsqueda, las autoridades en el país, en coordinación con organismos internacionales, continúan redoblando esfuerzos en la búsqueda y rescate de la joven desaparecida del área de la playa del Hotel Río, aquí en Punta Cana. La Procuraduría General de la República afirmó este miércoles que realizan múltiples diligencias de investigación que se extienden más allá de un posible hecho accidental. Pasada ya una semana y no tener ningún resultado, este viernes, cuando se cumplen 8 días de la desaparición de la joven, las labores iniciarán a partir de las 6 de la mañana. Según informaciones, el joven permanece en el hotel. Será del 25% o más. Este ha sido uno de los más recientes anuncios del presidente Donald Trump sobre aranceles, una tasa que sería aplicada a automóviles y chips o procesadores electrónicos, almacenadores de datos y productos farmacéuticos a partir del 2 de abril. Y aumentará considerablemente en el transcurso del año, pero queremos darles tiempo a las compañías para que regresen, porque ya saben, cuando regresen y tengan una planta o fábrica aquí, no tendrán que pagar un arancel. Según la Administración de Comercio Internacional, en promedio, México produce 3.5 millones de vehículos al año. Irónicamente, muchos de esos automóviles son de marcas estadounidenses. Y el 76% de toda la producción mexicana de automóviles es exportada a Estados Unidos. Esto sin contar su producción de camiones de carga, autobuses y tractores. Expertos en comercio internacional aseguran que las tarifas de importación a automóviles y chips tendrán un efecto dominó en la pequeña y la mediana industria, pero que a final de cuentas los más afectados serán los consumidores. Poniendo la macroeconomía en blanco y negro, explican los especialistas, un aumento de los aranceles en automóviles importados de México afectaría a la economía en ambos lados de la frontera sur. Por ejemplo, un carro te va a costar $6,000 a $7,000 más si te suben el 25%. Un aguacate, súmale el 25%, de por sí están bien caros, ahora van a costar casi $3 un aguacate, entonces va a ser ya un lujo comerte un guacamole, ¿no? Entonces eso va a impactar no solamente a los grandes, sino a todo mundo. Dicen los expertos que los aranceles que propone el presidente Trump serían recíprocos y esto podría ser aún más peligroso porque desataría una guerra económica. Y los damnificados de esa guerra, la clase trabajadora, según los defensores de los derechos laborales. Ya están apenas sobreviviendo, como tú sabes. Y con todas esas tarifas de 25%, obviamente lo que va a pasar es que a los ricos no les va a afectar tanto, pero a la gente que apenas están llegando al final del mes, que tal vez ahorrando $1 o nada, ya no van a ahorrar nada y a lo mejor van a tener que buscar un tiempo extra de trabajo. Efectivamente, Ronaldo Nazario hizo algo que nunca había hecho en las canchas, tirar la toalla. La leyenda del fútbol mundial renunció a candidatarse a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol debido a la falta de apoyo de las federaciones locales, lo que deja inviable su triunfo. Según él, no hubo ni siquiera diálogo con la gran mayoría de ellas. En sus redes sociales posteó que en el primer contacto con los 27 afiliados encontró 23 puertas cerradas.
Los organismos se negaron a darle la bienvenida en sus hogares por el argumento de satisfacción con la actual gestión y apoyo a la reelección del vigente presidente Dinaldo Rodríguez. El icónico delantero añadió que si la mayoría con poder de decisión entiende que el fútbol brasileño está en buenas manos, su opinión poco importa, pero es su derecho y lo respeta, independientemente de sus creencias. Es decir, ni uno de los atletas de la historia que más demostró resiliencia para superar lesiones logró enfrentarse al sistema político de nuestro país. En este partido, hasta un fenómeno pierde por goleada. Reportó desde Sao Paulo, Brasil, Dan Cister.